Para el Ministerio de Hacienda es un gusto compartir con ustedes la charla Ética aplicada a los impuestos como ciudadano activo. ¿De dónde proviene esta necesidad de que los colegios y el Ministerio de Hacienda impartan esta charla a los futuros profesionales? Bueno, esto emana de un deber constitucional. La ley nos dice que los costarricenses debemos observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y este apartado que es muy importante, contribuir para los gastos públicos. De ahí es que toda persona, desde su posición de empresario, profesional independiente o asalariado, debe saber que cuando salga a ejercer su actividad profesional, cuando vaya a desarrollar una actividad lucrativa, debe reintegrar al Estado un poco de esa plataforma que el Estado le dio a la hora de que le permitió estudiar, de que le permitió obtener una profesión y que ahora le permite desarrollar su actividad lucrativa para obtener ingresos, para su sustento, para ganarse la vida, para las diferentes actividades que como ser humano tenemos. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo importante a la hora de ejercer nuestra profesión? ¿Qué debemos conocer para estar al día en esa normativa, verdad? En esa normativa tributaria que todos debemos cumplir. Pues si ustedes ven ahí, del lado izquierdo hay una columna de deberes formales y del lado derecho hay una columna de deberes materiales. Dentro de los tabúes que hay en relación a tributar es que cuando nos inscribimos ya debemos pagar, así sea que no generemos ingresos. Y esto es un mito, porque en realidad solo cuando generamos ingresos es que pagamos impuestos. Entonces, ese lado derecho es el del pago del impuesto y los accesorios cuando incurrimos en sanciones, ¿verdad? En aspectos que no queremos a la hora de realizar nuestra actividad. Por eso estamos aquí con esta charla para que ustedes eviten esos inconvenientes, ese pago de sanciones, ese pago de multas. Entonces, hay que inscribirse una vez que vamos a realizar la actividad lucrativa. Ese aspecto lo vamos a detallar un poquito ahorita más adelante. Cuando nos inscribimos, cualquier modificación que se dé, que cambiamos de número de teléfono, que cambiamos de correo electrónico, que si tenemos un sitio abierto para desarrollar la actividad en una oficina, entonces que cambiamos de domicilio, todo eso debe estársele comunicando a la administración tributaria mediante los formularios que para estos efectos establece la administración. Entonces, esto es un deber formal. Hay que mantener los datos actualizados. Hay que llevar los registros contables al día, los libros que tenemos, las anotaciones ahí de ingresos, gastos y demás. Hay que emitir comprobantes autorizados por la DGT. Estos comprobantes son comprobantes electrónicos. Se deben presentar las declaraciones de impuestos. Vea que aquí estamos hablando únicamente de presentar, no del pago porque tengamos o no actividad en el mes, en el año, o sea, la declaración correspondiente siempre se debe presentar en el tiempo que corresponda, porque si no, esto puede acarrearnos sanciones. ¿Las presentamos en cero? Sí, las presentamos en cero, pero no se debe omitir esa obligación, ese deber formal. Y además se deben presentar declaraciones informativas. La de 151, 152, de acuerdo con la actividad que desarrollemos. Esto cuando no están todas las operaciones en un 100% respaldadas en comprobantes electrónicos. Vamos a hablar un poquito acá de fechas importantes en relación a los plazos. Yo siempre les digo, esta diapositiva deben tenerla ahí en el escritorio a mano y todo para evitar que se nos olviden las fechas de presentación. En cuanto a la inscripción, esta se da, o sea, la que la ley nos permite es un colchón, como le llamo yo, de 10 días hábiles posteriores al inicio de la actividad. Cuando se va a llenar el formulario de inscripción, se habilita la fecha, el día en que se está haciendo el llenado de ese formulario, pero hacia adelante no podemos llenar nada, ninguna fecha posterior. El sistema no lo permite porque no sabemos a ciencia cierta si esa fecha que estamos pensando, ideando, se va a dar o no. Para atrás sí, porque ya sabemos a ciencia cierta que se inició la actividad. Entonces, 10 días nos da la ley y si esos 10 días se pasan, entonces ya ahí sí podemos acarrearnos una sanción. Esto en cuanto a la inscripción.
En cuanto a la presentación del formulario de renta, que es anual, el régimen que cubre el ejercicio liberal de la profesión es el régimen general, donde se presenta una declaración anual y una declaración de IVA mensual. O sea, en el año se presentan 12 declaraciones de IVA y una declaración de renta. ¿Cuándo se presenta esta declaración? Pues voy a adelantarme aquí un poco para indicarles que el periodo fiscal es anual, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces se tienen 2 meses y 15 días naturales una vez concluido el periodo fiscal. Esto nos da el 15 de marzo como fecha límite de presentación y pago. Ya hablamos que se tenga o no se tenga que pagar impuesto. Y en cuanto al IVA, la periodicidad de este impuesto es mensual. Entonces se tienen los 15 días naturales una vez concluido el periodo fiscal. El periodo de marzo que está corriendo ahorita, se tiene el 15 de abril como fecha límite de presentación y pago de la declaración. ¿Dónde hacemos esa inscripción? ¿Dónde nos formalizamos? Pues para todos los efectos, en un 99.9%, todos los trámites ante la administración tributaria son virtuales. Entonces hay un portal que se denomina ATV. ¿Dónde encontramos ese portal? Pues en la página, en el sitio corporativo del Ministerio de Hacienda, que debemos digitar en forma segura en la barra de búsqueda la dirección, porque ahora hay muchos hackeos, muchas suplantaciones de identidad. Entonces, para evitarnos inconvenientes sobre ese tema, digitamos en forma segura www.hacienda.go.cr. Esto nos va a abrir la página principal del Ministerio de Hacienda, y como ven ustedes acá arriba en estas pestañas está el icono de ATV. Le damos clic ahí y de una vez vamos a ingresar al portal de ATV. Pero antes de esto, ¿qué debemos tener a mano? Debemos tener la cuenta de correo electrónico, debemos tener mapeada el correo electrónico que vamos a utilizar para los trámites en el Ministerio de Hacienda. Debemos tener el documento de identidad a mano, bien sea cédula de identidad, bien sea un DIMEX o la autorización o el documento que les emite provisional el Ministerio de Hacienda, que se llama NITE. Y además se debe tener el número de teléfono celular con el cual vamos a registrarnos ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque estos van a ser posteriormente validadores para efectos de recuperar la contraseña si por alguna razón la olvidamos, la perdimos, alguna situación, no sabemos, no nos acordamos dónde la anotamos. Pero cuando es la primera vez, cuando nos vamos a registrar en ATV para luego inscribirnos como contribuyentes, porque vamos a realizar una actividad lucrativa, entonces lo hacemos acá, crear cuenta de usuario. Aquí, cuando le damos clic a crear cuenta de usuario, le damos ingresar y se nos va a despegar una pantalla donde ahora sí vamos a necesitar el correo electrónico, que lo tenemos que validar. Vamos a necesitar de la cédula de identidad la fecha de nacimiento y la fecha de vencimiento de ese documento. Esas son las validaciones, además del número de teléfono. Entonces, toda esa información se debe llenar ahí para que luego generemos una contraseña. Ya ahí con los requisitos del número de caracteres y demás, generamos la contraseña que debemos guardar en un lugar seguro y no se nos debe olvidar. Cada cierto periodo esa contraseña hay que estarla cambiando. Son sistemas de seguridad que existen en todas las páginas y esta no es la excepción en el Ministerio de Hacienda. Al crear ese usuario de ATV, se nos va a generar también una tarjeta inteligente virtual, que es un documento, un mecanismo adicional de seguridad. O sea, aparte de la contraseña, siempre nos va a dar 3 dígitos alfanuméricos. Esos son variables cada vez que ingresamos a ATV y que debemos tener, guardar a mano también esa TIF para cada ingreso al portal de ATV. Y como les digo, si la contraseña se nos olvida, pues los validadores son esa información que vimos en la diapositiva anterior. Cuando ya ingresamos a la página de ATV, ya ahí se nos va a desplegar este buzón electrónico. Aquí es donde el ministerio, donde la administración tributaria se comunica
con los obligados tributarios cuando realizan la inscripción, cuando cargan los pagos parciales, cuando hay un cambio de contraseña. Todo eso se hace y nos llega la confirmación a este buzón. ¿Qué debemos hacer acá cuando nos registramos por primera vez en ATV? Pues la idea es que nos inscribamos como contribuyentes mediante la pestaña del Registro Único Tributario. Aquí vemos que hay varias pestañas, que es la emisión de comprobantes. Ya cuando nos hemos inscrito, pues hacemos las declaraciones acá mismo. Cuando vamos a autorizar a un tercero, eso es muy importante esta aclaración que les voy a hacer acá. Cuando vamos a autorizar a una tercera persona, lo hacemos en ese mantenimiento de perfil, porque esa clave que estábamos hablando, que generamos, esa contraseña, eh, el correo, la clave, los datos de nuestro documento de identificación son nuestros. Si nosotros queremos que el contador, que el asistente, que una tercera persona nos realice trámites en ATV, lo debemos autorizar mediante mantenimiento de perfil y esa persona ingresa con su usuario, porque si en algún momento se rompe esa relación laboral, esa relación contractual que tenemos, entonces no vernos en aprietos porque no tenemos los datos con los cuales nos registramos en ATV. Eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, aquí, importante, nos vamos al Registro Único Tributario, nos vamos a declaraciones del Registro Único Tributario, que la primera vez, la única que nos va a aparecer es la de inscripción. Si ya posteriormente tenemos que hacer una modificación, pues nos aparecerá esa también, pero cuando nos vamos a inscribir nos aparece solo la inscripción. Y ahí se realiza el proceso de inscripción y también se realiza el proceso de los comprobantes. Con ese formulario de inscripción, aparte de los datos identificativos nuestros o del contribuyente, también nos va a pedir lo que es los datos de facturación, el método de facturación que se va a utilizar. En ese método de facturación, ya una vez los requisitos van a ser primero estar inscritos en ATV, inscritos ante la DGT, donde ya hemos llenado el método de facturación. Entonces, eso se valida. Y ya una vez que ya tenemos presentada la declaración de inscripción e indicamos la fecha en que vamos a empezar a facturar, entonces nos vamos acá, devolviéndonos, nos vamos a comprobantes electrónicos. Y aquí ya nos va a pedir la información para generar la llave criptográfica o bien si vamos a utilizar firma digital. Tenemos que tener un mecanismo de seguridad para firmar los comprobantes electrónicos. Esto puede ser firma digital para persona física, sello electrónico en caso de una persona jurídica, una sociedad o llave criptográfica en el caso del facturador del Ministerio de Hacienda, o igual se puede utilizar en otro facturador, pero es opcional. ¿Qué es lo importante tener claro acá? Que si utilizamos como contribuyentes llave criptográfica, el alcance que tiene es solo para firmar las facturas, los comprobantes que se emitan, mientras que la firma digital o el sello electrónico tiene el alcance legal para firmar cualquier tipo de documento. Cuando se está generando esa llave criptográfica, a la hora de ir completando los pasos, hay un paso 3 que si le damos clic ahí, ahí se está señalando con esa flecha azul. Si lo señalamos que soy usuario del facturador gratuito del Ministerio de Hacienda, entonces esto nos va a permitir un proceso más expedito, va a guardar esa llave criptográfica, esa firma, y no vamos a tener que usarla cada vez. O sea, se hace un procedimiento interno en el facturador y no vamos a tener que estarlo haciendo cada vez que se vaya a firmar una factura. Además, se debe generar un usuario y contraseña que permita enviar los comprobantes a la DGT. O sea, esto es como que vaya por un sitio seguro esa factura. Entonces, adicional a la llave criptográfica, se genera un usuario y una contraseña. Se debe contar, o sea, a veces parece lógico, pero sí se debe contar con un equipo capaz de utilizar el sistema. El sistema
En ATV, el sistema de facturación gratuito es en línea. Ahí tenemos que tener internet porque es en línea. Además, para enviar el comprobante a la plataforma de validación del Ministerio de Hacienda también se debe contar con internet. Si el usuario final nos pide la factura en el acto de la compra o venta del bien o servicio, se debe contar con impresora para emitirle el comprobante. Y ya vimos que se puede usar la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda. Se puede usar un desarrollo propio o un desarrollo de un tercero, ¿verdad? Todas esas opciones hay en el mercado para efectos de facturación. Y en el caso de los usuarios de la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda, si van a utilizar firma digital, se debe descargar el firmador Signovan, ¿verdad? Esto en el caso de que vayan a utilizar firma digital o sello electrónico. Cuando se genera esa factura que ustedes ven ahí en su pantalla, es ya desde 2017, 2016, el sector profesional utiliza la facturación electrónica. Entonces ya todos conocemos lo que es una factura electrónica. Pero aquí no está de más repasar que el documento válido es el XML. Para todos los efectos, ese formato, el de la izquierda, es el que tiene validez para efectos tributarios, o sea, para respaldar un gasto y lo mismo para la emisión de las facturas, para el respaldo de los ingresos. Ese documento PDF del lado derecho, ese documento es una representación gráfica para mejor lectura del cliente, ¿verdad? Para que sea más fácil leer el documento. Pero el que se debe almacenar y guardar es el de la izquierda. Siempre nos van a pedir el nombre o se debe pedir el nombre completo, el número de cédula y el correo electrónico, porque esos se deben ingresar en el formato cuando se está llenando la factura para efectos de emitir el comprobante. Otra cosa que debe contener el comprobante es a la hora de hacer la descripción del servicio que se está prestando, es el código CABIS de ese servicio. Ese código CABIS es para llevar la trazabilidad de los bienes que se transan en el país, ¿verdad? Para que la administración tributaria lleve un control. El, la tarifa de impuesto que viene ahí, esa es de referencia, únicamente de referencia. El contribuyente debe estar seguro de la tarifa que va a cobrar a la hora de vender el bien o prestar el servicio. Por ejemplo, un ejemplo de lo que son los códigos CABIS, que es un catálogo que se busca la actividad, no la actividad económica, sino el bien que se vende o el servicio que se presta. Entonces, por ejemplo, un ingeniero en sistemas encontrará el servicio de prestar un servicio de consultoría en software. Esa es la mercancía que está transando, por decirlo de alguna manera. Un abogado, o sea, que se dedica a la actividad de la abogacía, servicios profesionales en abogacía, es el servicio de asesoramiento y representación jurídica en derecho laboral, por ejemplo. Es una de los bienes o de los códigos que va a encontrar en el catálogo CABIS. Un biólogo encontrará el servicio de evaluación ambiental. Y si, por ejemplo, el ingeniero en sistemas, además da clases en una universidad privada, encontrará el servicio, o sea, debe facturar ese servicio que presta la universidad por servicios de educación y capacitación. El código CABIS debe ser asignado de manera correcta en la factura, porque si no, la administración tributaria puede rechazar ese comprobante. ¿Dónde encuentro la información del CABIS? Pues esto se encuentra en el Banco Central, en la sección de indicadores económicos. Acá se puede descargar el catálogo vigente. Es un Excel que nos permite ubicar con una búsqueda o si conocemos las diferentes categorías. Desplegamos acá la categoría, por ejemplo, acá 7 de servicios financieros o servicios prestados por empresas y servicios de producción. Y aquí vamos desplegando y nos va diciendo qué actividades son las que aquí se desarrollan o qué bienes y servicios son los que se enlistan en las diferentes categorías. Y por acá hay un buscador que con algunas palabras claves pues nos puede llevar a ubicar
ese código, ¿verdad? Él nos va a desplegar acá, cuando le demos seleccionar, nos va a desplegar el código, que es lo que vamos a llevar a la factura para efectos de llenar todo el comprobante de manera correcta. Ahora nos vamos a, recuerdan que en un inicio dijimos que en el ejercicio liberal de la profesión se rige por el sistema general o el régimen general, que es la declaración de renta que se presenta de forma anual y la declaración de IVA que se presenta de manera mensual. Entonces, ¿quiénes están obligados a declarar el impuesto sobre la renta? Bueno, aquí están no hay excepción, personas físicas, personas jurídicas, instituciones estatales, no estatales. A la vez están las personas físicas, ya vimos que puede ser nacionales o extranjeros, ¿verdad? No está limitado solo a los nacionales. Los extranjeros que desarrollen una actividad lucrativa en el país deben inscribirse ante la administración tributaria. ¿Y qué es lo que como contribuyente debo saber a la hora de llenar esa declaración de renta? ¿Cuáles son los rubros? Porque si bien es cierto, la declaración de renta está en su formato en ATV, tenemos que alimentarla de varios rubros, o sea, de todos los rubros que tiene la declaración, pero principalmente para el cálculo del impuesto debemos alimentarla con la información de los ingresos gravables y de los gastos deducibles. ¿Para qué? Para que nos dé la renta neta, que es sobre lo cual se calcula o se aplican las tarifas de impuesto de forma automática. Entonces, ¿qué son el total de ingresos? Pues todo lo que facturamos en el año, por los servicios prestados. Entonces, y por la actividad lucrativa que se realiza. Si yo realizo dos actividades lucrativas, por ejemplo, que debo haberlas registrado en ATV, como sería eh, servicios contables, por ejemplo, o servicios de informática, y además puedo ser profesor por cuenta propia. Todavía estoy desarrollando dos actividades. Entonces, ese grupo de ingresos que obtengo por las dos actividades debo llevarlo a la declaración de renta como el total de los ingresos gravables. Y a eso le puedo reducir gastos para obtener la renta neta. ¿Qué gastos puede deducir un contribuyente, un obligado tributario? Pues son todos aquellos gastos, como dice la norma, útiles, necesarios y pertinentes para generar el ingreso gravable, que se hayan llevado a cabo en el periodo fiscal y que además estén respaldados por comprobantes autorizados, comprobantes electrónicos. ¿Qué debo yo guardar como comprobantes para gasto deducible? Pues todo aquello que necesite, ese gasto en que necesite incurrir para generar el ingreso. Entonces, aquí tenemos costo de bienes y servicios, tenemos los sueldos y salarios, si pagamos sueldos y salarios, las cargas patronales, lo que pagamos a la caja, depreciaciones, si tenemos un equipo, software, equipo que se nos deprecia, pues esa depreciación la podemos pasar como un gasto. Las deudas incobrables, esto siempre y cuando se haya agotado la vía administrativa y judicial para cobrar esa deuda. Entonces ahí sí la podemos deducir como gasto. Está a criterio de la administración si acepta o no esa deuda incobrable como un gasto, pero está dentro de los gastos deducibles. Primas de seguros, donaciones. En el caso de donaciones, solo cuando el obligado tributario lo haga a una institución autorizada por el Ministerio de Hacienda para recibir donaciones. En cuanto a los intereses y gastos financieros, hay un tope de un 20% cuando esto se paga a una entidad que no está regulada por la SUGEP en el país. Pérdidas de empresas agrícolas industriales, gastos por diferencial cambiario, gastos de organización. ¿Qué es importante saber de esta lista? Que no es una lista taxativa, o sea, que no es eso y nada más, sino que si yo incurro en un gasto que es necesario para mi actividad, entonces yo lo respaldo, de acuerdo a lo que dijimos, y mientras no sea excesivo y cumpla con los demás requisitos, pues puedo aplicármelo porque lo necesito para el desarrollo de mi actividad. ¿Qué no es deducible del todo para reducírmelo como un gasto? Pues todos aquellos gastos en los que se incurre, en los que incurre el obligado tributario, que no están relacionados con la actividad lucrativa que ejerce. Ejemplo,
la escuela privada de los hijos, inclusive el pago de la universidad, si el propio obligado tributario está pagando más formación académica. Los gastos personales de supermercado, ¿verdad? Todo lo que es gastos de manutención, gastos de vestimenta. O sea, diferente es a una persona del área de salud que necesita vestimenta especial para la actividad que ejerza, entonces ahí sí, eso se puede deducir, que si mascarillas, que si cubrebocas, todo ese equipo especial que utilizan la gente del sector salud, pues esa vestimenta sí es deducible. En cuanto al combustible, el gasto de vehículo para asuntos personales, ese no se puede deducir. Si el vehículo que se utiliza para cuestiones personales, además lo utiliza para el desarrollo de la actividad lucrativa, pues debe asignarse un porcentaje de acuerdo al uso que le da para el desarrollo de la actividad lucrativa. Igualmente, salarios de empleada doméstica, estos no se rebajan. Si hay un profesional que desarrolla su actividad dentro de su casa y tiene su oficina y esa persona le limpia la oficina y demás, pues puede igualmente, como con el caso del combustible, asignarse un porcentaje de acuerdo a del monto que le paga, es lo que invierte en la limpieza, por ejemplo, de la oficina. Retomamos aquí. Ya lo vimos hace un momento, pero el periodo fiscal es muy importante que lo tengan siempre en cuenta para que así lleven los comprobantes tanto de gastos como de ingresos en el periodo fiscal que corresponde. Es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahorita está corriendo el periodo fiscal 2023 para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, la presentación de la declaración se realizaría el 15 de marzo. ¿Qué pasa si ese 15 de marzo cae un sábado, un domingo o cae un día inhábil, un feriado? Pues se habilita el día hábil siguiente. La ley lo permite y lo establece. Esta declaración, mediante la cual se declara renta, que ustedes deben ir a buscar a ATV en la pestaña de declaraciones, recuerda que lo vimos, es el formulario D101. Hay periodos fiscales especiales que autoriza la administración tributaria en el caso de, por ejemplo, empresas agrícolas o empresas transnacionales que tienen diferentes cierres por las distintas actividades. Entonces, la administración tributaria está en la facultad de autorizar esos periodos fiscales especiales. Los pagos parciales son adelantos a ese impuesto sobre la renta que debe pagar un contribuyente. Los pagos parciales son de cálculo automático por la administración y se cargan en conectividad. ¿Dónde los pueden ustedes ver? En la página del banco donde tengan sus cuentas, ahí lo pueden consultar en servicios, en el Ministerio de Hacienda, o lo pueden ver en ATV también. Ahí les va a llegar el aviso de que ya está el cobro, el primer pago del 2023, el segundo pago parcial o el tercer pago parcial. ¿Cuál es la regla que aplica para estos pagos parciales? Bueno, el primer pago parcial se realiza a los 6 meses del cierre. Ya vimos que el cierre es en diciembre. A los 6 meses, que sería en junio, es el primer pago parcial. El segundo pago parcial es a los 9 meses del cierre. Y el tercer pago a los 12 meses. ¿Cómo se calculan esos parciales que son iguales? O sea, el mismo monto va a ser en junio, septiembre y diciembre. Es un promedio del impuesto bruto de los 3 últimos periodos y es un 25%. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace acá? Si se tenía que liquidar un impuesto de renta de 100 colones, para efectos del ejemplo, pongámoslo así, entonces se hacen adelantos de 25, 25 y 25 en cada uno de esos trimestres. Entonces, al final, cuando le vayan a liquidar los 100 colones, ya se han pagado 75 colones. Entonces, lo que le resta por pagar son los 25. Es para que el contribuyente no pierda liquidez al final del periodo por el pago del impuesto, porque ya ha hecho adelantos de renta en el año. Y además, no está de más decir o de más aclarar que esos pagos parciales son obligatorios.
por lo que si no se hacen, generan intereses. Aquí para efectos didácticos y de que ustedes conozcan, vamos a ver las tablas, las tablas que aplican. Las tablas de renta varían año con año, se publican en diciembre. Entonces, ahorita las tablas del 2023 y hay una tabla para persona jurídica, hay una tabla para persona física y hay una tabla para asalariados. Entonces, en el caso de la persona jurídica, esa es la tabla que está vigente, o sea, que está contenida en ATV para cuando la declaración se alimente de ingresos y gastos, entonces se ya haga el cálculo respectivo, porque es sobre la renta neta, habíamos dicho. ¿Qué es importante acá? Si ustedes ven esa tabla, no hay una tarifa no sujeta, un monto exento para personas jurídicas. O sea, de un colón en adelante se pagaría de un 5% hasta un 30%. ¿Cuándo aplica la tarifa del 30%? Cuando los ingresos brutos del año superen los 122.145.000. Entonces, directamente a la renta neta del periodo, a la renta neta, se le va a aplicar el 30%. Pero si los ingresos brutos del periodo son inferiores a 122.145.000, lo que se va a hacer es que se va a traer esos ingresos brutos y se van a llevar a la tabla. O sea, se va a obtener la renta neta y se va a traer a la tabla para saber cuánto porcentaje aplica. Ya, para que quede un poco más claro, entonces, si ya yo determino que mis ingresos brutos son inferiores como persona jurídica, recuerden, a los 122.145.000, entonces hago la operación de ingresos menos gastos, eso me determina la renta neta y esa renta neta viene a esta tabla para determinar si se paga un 10, un 15 o un 20 en los diferentes tratos. Ahorita vamos a ver un ejemplo con persona física de un ejercicio para que les quede un poquito más claro. Las tablas que aplican a las personas físicas es aquella que se inscribe con su número de cédula. Entonces, en este caso, si ustedes van viendo la diferencia, es que hay un monto no sujeto al impuesto. En este año 2023, ese monto no sujeto es de 4.181.000. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que obtuvieron una renta neta en el año 2023 igual o inferior a 4.181.000, no tienen que pagar impuesto. Ojo, tienen que llenar la declaración, pero no deben pagar impuesto. Pero si no presentan la declaración, ahí sí podrían tener una sanción. Entonces, es muy importante esto de saber que si la declaración no me calcula un impuesto, me da un impuesto, entonces decir, no, entonces no tengo que presentar declaración. Claro, debe presentarla. Y si la renta neta es superior a estos 4.181.000, entonces sobre los excesos se va a pagar un 10, un 15, un 20 y hasta un 25% dependiendo de la renta neta. Aquí es importante aclarar que no es lo mismo que si yo gano 5 millones de renta neta, o sea, me queda una renta neta de 5 millones, le voy a aplicar el 15% de una vez. No, hay que pasar primero por esta escala porque a mayor ingreso se va dando mayor tarifa. Entonces, los ingresos entre mayor son, se les va aplicando una tarifa más alta. ¿Qué les aplica también a las personas físicas? Y esto también aplica para los asalariados, pues la disminución de los créditos fiscales, tanto para cónyuge como para los hijos. Esta tablita de los créditos fiscales la vamos a ver más adelante. Aquí está el ejemplo que les comentaba de la persona física. Esta persona física es un profesional que brinda servicios de forma independiente y que durante el periodo fiscal obtuvo ingresos de 100 millones y los gastos relacionados con esos ingresos son de 50 millones. ¿Qué es lo que hace a nivel interno automático la tabla, la declaración de renta? Pues toma esta renta neta de 50 millones, o sea, ella hace de una vez la diferencia, la declaración. Resta ingresos menos gastos, obtiene una renta neta de 50 millones y eso lo trae a la tabla. Entonces, ¿qué decimos?
que la ley nos da un monto no sujeto de 4.181.000. Y aquí en los diferentes tramos lo que hacemos es la diferencia. 6.244.000 menos 4 millones, o sea, al revés, 4.181.000 menos 6.244.000. Esa diferencia que nos da este tramo le aplica el 10%. Y eso nos da un impuestito, como le llamamos, de 206.300 en los ingresos que caen en este tramo. A los ingresos que caen en el tracto de 10.414.000 y 6.244.000. Entonces, esto lo restamos, esto menos esto, nos da una diferencia de 4.170.000. A esa diferencia se le va a aplicar el 15% y nos va a dar un impuestito de 625.500. Vemos que los 50 millones van a caer hasta el último tramo. Entonces seguimos con el tercer tramo. Entonces a 20.872.000 le restamos 10.414.000 y eso nos va a dar una diferencia de 10.458.000, a lo cual le aplicamos la tarifa de ese tracto, que es 20%, y nos va a dar un impuestito de 2.091.600. Los 50 millones caen acá en el último tracto. Entonces acá restamos 50 millones menos 20.872.000 y eso nos va a dar una diferencia de 29.128.000, a la cual le aplicamos un 25% que corresponde a ese tramo de tarifa de impuesto, dándonos un impuesto parcial de 7.282.000. ¿Qué hace al final el sistema? Sumariza todos esos impuestitos, como le denominamos, y da un total de impuesto a pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que para el año 2023, ese profesional que obtuvo una renta neta de 50 millones, o sea, ingresos menos gastos, va a pagar 10.205.400. Puede deducirse los pagos parciales que realizó en el periodo efectivamente y los créditos fiscales, que son los créditos familiares. Ahorita los vamos a ver. Vamos a ver el impuesto al salario para ver la tabla que le corresponde. Entonces, el impuesto al salario, la tabla, o sea, la periodicidad de la tabla no es anual como vimos la de persona física y la de persona jurídica. La periodicidad es mensual de los asalariados, pero dentro del año. De 1 de enero al 31 de diciembre rige esa tabla para asalariados. Entonces, para los asalariados también hay un monto no sujeto, un monto de ingresos bruto mensual, que para este año, para los asalariados, es 941.000 colones. Eso es el ingreso bruto. Ahí van horas extras, comisiones, cualquier diferencia no pagada que se pagara en el mes. Eso forma parte de el ingreso bruto, o sea, los ingresos brutos. Aquí sí no se pagan sobre la renta neta, sino sobre los ingresos brutos, que son los salarios brutos que percibe de forma mensual el asalariado. Cuando sobrepasa esos 941.000 sobre el exceso, y aquí aplica el mismo ejemplo, pero ahora vamos a ver que vimos de persona física, la diferencia de los diferentes tractos por las respectivas tasas. Entonces, aquí nos vamos a ver los créditos fiscales, que son los familiares, que aplica tanto para persona física cuando llena la declaración, como para asalariado, que debe probarlo al patrono para que le aplique esos créditos cuando le va a rebajar renta, porque el impuesto sobre la renta lo capta el patrono. Entonces, aquí el obligado tributario se puede rebajar por cada hijo de manera anual, si está presentando la declaración de renta, 21.000 colones. O de manera mensual, si es asalariado, 1.750 colones. Esto es por cada hijo menor de 18 años. Menor de 25 años en caso de que esté estudiando. Y la persona, si tiene algún impedimento que le permita, si tiene un hijo con algún impedimento físico, mental o demás, que le permita, que no le permita más bien
generar sus propios ingresos, entonces puede aplicarse este monto por ese hijo. Y por el cónyuge, pues se puede rebajar de forma anual 31.800 o de forma mensual, en caso de asalariado, 2.650. Importante aquí, si los dos cónyuges son contribuyentes del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre las utilidades, solo uno de estos cónyuges se puede rebajar los créditos. ¿Cómo se calcula el impuesto al salario? Ya vimos, el impuesto al salario lo retiene el patrono, es una retención en la fuente que es el patrono y lo entera al fisco por el formulario de 103 de manera mensual. Vamos a ver aquí el ejemplo de un ingreso bruto, o sea, de un salario bruto de 1.500.000. Entonces, esa persona que percibe 1.500.000 de manera mensual tiene un monto no sujeto de 941.000. Hasta ese monto no le van a retener impuesto. Los salarios inferiores a este monto no le retienen impuesto al salario. Sobre el exceso, entonces es la misma mecánica anterior, entonces a 1.381.000 le quitamos 941.000 colones, eso nos va a dar una diferencia de 440.000 que le aplicamos la tarifa de ese tracto, que es un 10%, y nos va a dar un impuestito de 44.000 colones. Pero esos 1.500.000 pasa al segundo tracto. Entonces, a 1.500.000 le vamos a restar 1.381.000 y eso nos va a dar una diferencia de 119.000. Voy a devolverme acá para que ustedes visualicen que en este segundo tracto es donde cae el 1.500.000. No se debe hacer la diferencia de toda la tabla, vean por acá. ¿Ves? El 1.500.000 cae acá, en este segundo tracto. El segundo tracto llega hasta 2.423.000, pero el 1.500.000 digamos que queda por aquí. Entonces al 1.500.000 le quitamos 1.381.000 y a eso le aplicamos el 15% de tarifa. Entonces eso nos va a dar un monto de impuesto, un impuestito de 17.850 colones. Sumamos ambos, 44.000 y 17.000, y entonces va a dar un total de impuesto de 61.850. Estos 61.850 son los que el patrono va a retener y enterar al fisco por este colaborador o persona asalariada que tiene en su planilla. ¿Qué pasa cuando la persona que está en planilla además ejerce de forma liberal o de forma independiente la profesión? O sea, un especialista en sistemas que trabaja para una empresa a medio tiempo, por ejemplo, y además de forma independiente, presta sus servicios profesionales. Entonces, esta persona, lo que dice la ley es que no puede disfrutar de dos tramos exentos. O sea, tiene tramo exento como asalariado de 941.000. Entonces, como persona exenta, ese tramo exento de los 4 millones y resto se deduce o desaparece de acuerdo al monto no sujeto que haya disfrutado como asalariado. ¿Cómo se ve eso a nivel de declaración? Bueno, veámoslo acá con un ejemplo. Hay una persona asalariada que trabaja medio tiempo y en el año por 7 meses. Entonces percibió 400.000 colones. ¿Qué se debe hacer? Esos 400.000 colones por los 7 meses, y eso sí lo debe hacer la persona de forma manual. Este monto, el resultado de esa operación de 2.800.000, esa persona debe anotarla en la casilla 46 bis de la declaración. ¿Y para qué esto? Para que el sistema realice el cálculo correcto del impuesto como persona física con actividad lucrativa, o sea, como profesional liberal, porque si no, se van a dar diferencias que luego van a terminar en revisiones de la persona, ¿verdad? Porque por una parte dice que está como asalariado y no se aplicó en la casilla 46 bis ese monto no sujeto. Entonces, es importante, voy a activar por aquí el puntero, es importante tener en consideración esta situación, que si somos asalariados, el monto no sujeto que percibamos en el año debemos incorporarlo a esta casilla 46 bis para el cálculo correcto del impuesto, porque el tramo no sujeto solo se disfruta una vez. Si
el monto del salario superara los 941,000 en el año, solo se toma para el cálculo acá del monto no sujeto los 941,000, no el total de salario percibido. Entonces vamos a continuar acá. Ya vimos entonces el impuesto sobre las utilidades, que es una de las cédulas del impuesto sobre la renta, que tiene impuesto al salario, que tiene impuesto a las utilidades. Entonces, ese se paga de forma anual, se deben aplicar los pagos, las deducciones de pagos parciales. Otro impuesto que recae sobre el ejercicio liberal de la profesión es el impuesto sobre el valor agregado, que este es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo. Esto es importante que ustedes lo tengan concientizado porque los obligados tributarios igual son meros agentes receptores o perceptores de este impuesto. ¿Quién paga en realidad el IVA? Lo que conocemos como IVA. Pues los que contraten sus servicios para una asesoría, para el desarrollo de un software. Ellos son, ese consumidor final es el que va a pagar ese IVA. Ustedes captan el IVA nada más y lo enteran al fisco mediante la declaración correspondiente. Entonces, hay una tarifa general en el país que es el 13% que aplica a la totalidad de bienes y servicios, a la venta de bienes y servicios, y hay tarifas reducidas y hay unas tarifas especiales que aplican para unas actividades que la ley establece. Entonces, las tarifas reducidas son del 4, del 2, del 1 y el 0,5 para situaciones claras. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esas tarifas reducidas. Está el 4% para los servicios de salud privados. Es decir, yo voy a un odontólogo privado a que me haga una limpieza y ya vemos ahorita que pago con tarjeta, no me cobra el impuesto, pero si pago en efectivo, tengo que pagar un 4%. Si compro un boleto aéreo, un pasaje aéreo sobre el 10% del valor de ese pasaje, se me va a aplicar el 4% del impuesto. Servicios de medicina veterinaria también están con el 4%. Con el 2% están los medicamentos, están las primas de seguros personales, según lo define la norma de seguros, y están los servicios de educación privada. Aquí me voy a detener un poquito porque en el caso del ejercicio liberal de la profesión, se da mucho que den que sean profesores por cuenta propia, que presten sus servicios a una universidad privada, por ejemplo, entonces la tarifa que les aplica es el 2%. Si prestan asesoría en software, si diseñan un paquete, un software a la medida, por ejemplo, el de facturación, si se dan servicios de abogacía, servicios eh, en este caso, y son además educadores, prestan servicios de educación, entonces tendrían tarifas diferenciadas. Tendrían la tarifa del 13, tendrían la tarifa del 2%. Y en cuanto al 1%, está la canasta básica tributaria, está la maquinaria, insumos y todo lo que implique la producción de esa canasta básica tributaria para el beneficio integral de las familias. Así es como se denomina el término amplio, que es este término que vemos acá. Maquinaria, servicios, insumos para la producción de la canasta básica tributaria por el beneficio integral de las familias. Así fue como se denominó con este decreto que empezó a regir en febrero. Y también están con el 1%, según este decreto 41.824, los productos veterinarios e insumos agropecuarios y de pesca no deportiva que se incluyan en una lista que viene en este decreto. Entonces, estos estarían al 1%. Y hay una tarifa del 0,5% que es para aquellos productos agropecuarios orgánicos, agropecuarios o agroindustriales orgánicos, que estén registrados debidamente sus productores ante el MAC. Y igualmente para la trazabilidad, ¿verdad? Para la trazabilidad del impuesto, toda aquella maquinaria, servicios, insumos para la producción de estos productos, valga la redundancia, que están al 0,5% porque son orgánicos, entonces también estarían al 0,5% la compra de estos bienes. Esto es mediante la ley 10.256
que se publicó en agosto del año 2022. Entonces, esto para que ustedes tengan ahí conocimiento de que hay una tarifa general del 13 y hay 4 tarifas reducidas. Que en el caso, nos gusta decirle a los profesionales para conocimiento general que cuando se adquieren servicios de salud privados y se paga con tarjeta de crédito o de débito, el pago que hace el paciente no se le cobraría en impuesto. Para efectos de trazabilidad en la factura debe quedar eso consignado. En este caso, un servicio médico de un ultrasonido de abdomen, ¿verdad? No es solo la consulta del médico, sino todo lo que implica exámenes médicos, exámenes de sangre, ultrasonidos, toma de placas, estaría a la tarifa del 4%. Pero si pagan con tarjeta, ¿qué debe hacer? En este caso, este ultrasonido tiene un valor de 45,000 colones. El impuesto que le aplica el 4% es de 1,800 colones. Entonces, se hace el detalle de esa compra del servicio, se detalla el costo del servicio grabado, se detalla el costo del IVA que se debe pagar y como el pago se consigna acá con tarjeta, se detalla el IVA devuelto de los 1,800. Para efectos del cliente, del usuario, del servicio, es transparente, nada más no se le cobre el IVA, el 4% del IVA, pero para efectos de trazabilidad y de información, tanto en la facturación como en la declaración, se debe consignar eso cuando se prestan servicios médicos, ¿verdad? Para el caso de los demás es nada más de conocimiento. ¿Cómo se llena la declaración? La declaración, o sea, vamos a ver acá un esquema de la declaración del IVA para una actividad X. Entonces, vemos que tenemos que ingresar a ATV de forma segura por acá. Ingresamos a ATV, ingresamos a la pestaña de declaraciones que está ahí como en el margen izquierdo de la ATV y nos vamos, ¿verdad? Aquí está ATV que ingresamos. Nos vamos a buscar el formulario. Es el 104, la versión 2, declaración jurada del impuesto al valor agregado sobre el valor agregado. Seleccionamos el periodo, que es el año, y ahí nos va a habilitar el mes, que podría ser febrero, por ejemplo. Marzo todavía no ha terminado. Y le damos llenar formulario. Recuerden que si fuera febrero, de una vez me va a calcular intereses, porque la estaría haciendo tarde. Le damos llenar formulario. Aquí va a precargar los datos del contribuyente, o sea, el periodo que yo anoté, bueno, aquí estamos con marzo, entonces, la cédula me la va a traer junto con la razón social, bien sea persona física o persona jurídica. Esta casilla de rectificativa solo se va a marcar cuando yo quiero corregir una declaración presentada previamente. Si, por ejemplo, yo ya habría presentado marzo y vengo y selecciono marzo nuevamente, de una vez me va a salir una alerta que me va a decir que ya la declaración está presentada, que si lo que quiero hacer es una rectificativa. Si me percaté que seleccioné mal el periodo, pues entonces corrijo aquí. Y si efectivamente es una rectificativa, entonces le vamos a dar seleccionar acá, rectificativa. O sea, vamos a seleccionar o le vamos a dar un check aquí a rectificativa. En este caso, una actividad genérica que por casi todos los profesionales o todos los profesionales liberales pueden ejercer es profesor por cuenta propia. Ya se tuvo que haber registrado esta actividad cuando se llenó el formulario de 140 de inscripción. Y además, la otra actividad que desarrollemos de acuerdo a la actividad o qué sé yo, a lo que aprendimos, a lo que estudiamos, si fue ingeniería, si fue abogacía, si fue contabilidad, todo eso. Y aparte, esta actividad, entonces ahí ya la tuvimos que haber seleccionado. En el cuerpo de la declaración va a estar el apartado de ventas, va a estar el apartado de compras, va a estar el apartado de liquidación de la declaración. Entonces, aquí esta es la parte de ventas del periodo. Entonces, aquí vamos a ver que en el caso, como vimos anteriormente, profesor por cuenta propia tiene una tarifa del 2%. Entonces, aquí vamos a seleccionar sí en profesor por cuenta propia. Digamos que no tuvo actividad en el otro rubro que se desarrollaba, solo el profesor.
Y entonces vamos a marcar que no hubo venta de bienes al 13, ¿verdad? Que es la otra que se desplegaría acá. Aquí sería, todo esto lo marcamos no, en el caso de que no haya actividades de venta de servicios al 13%, que podrían ser el desarrollo de la otra actividad. Y seleccionamos acá venta de otros servicios de educación privada no acreditados por el MEP o el CONESUB. Y sería acá donde anotamos 750 de lo que facturamos por la actividad de profesor por cuenta propia. Ahí los espacios en gris los va a rellenar la declaración en forma automática. Viene el cuerpo de la declaración en la parte de compras del periodo y vamos a decir que compramos bienes al 13%. En el caso de un profesional en informática puede ser el desarrollo que compró un paquete, un software que le costó 100,000 o un antivirus, no sé, se me ocurre que costó 100,000 colones y pagó el 13% y entonces lo anota acá. Y el sistema va a llenar los espacios en gris. Siempre todos estos apartados se deben validar y así el sistema nos dice que si está llenado de forma correcta. Entonces valida y guarda. Y si todo está bien, pasamos acá a la parte de la liquidación, la determinación del impuesto. Entonces nos va a indicar aquí el impuesto generado en las operaciones grabadas, que aquí tenemos 15,000 colones y luego el total de créditos del periodo. ¿De dónde salen esos 15,000? Es los 750,000 por el 2% de impuesto que tiene la tarifa reducida de profesor por cuenta propia, o sea, de educación privada. Está el total de créditos del periodo, que de dónde se toman ese total de créditos son los 100,000 por el 13%, que eso sí, no tiene tarifa reducida, ¿verdad? Compró ahí un antivirus o compró un software o compró cualquier mercancía y se aplicó el crédito. ¿Por qué? Porque eso lo necesitaba este profesional en computación para el desarrollo de su actividad lucrativa. Entonces ahí nos va a hacer la determinación del impuesto, que es lo que se pagó menos, o sea, lo que cobró al vender el servicio, los servicios que son 15,000 colones, menos los créditos aplicados, que es el impuesto que pagó al comprar lo que necesitaba para el desarrollo de su actividad. Y esto va a dar en ese mes un impuesto del periodo de 2,000 colones. Entonces, un impuesto final también de 2,000 colones. Entonces, acá, como no hay saldos a favor que aplicar, si tuviera ni ninguna otra cosa que acredite una reducción de ese impuesto, entonces va a venir acá a hacer la liquidación. No hay retenciones de pagos a cuenta, no hay saldos a favor de periodos anteriores, entonces el total de la deuda tributaria son los 2,000 colones determinados. ¿Qué son esos saldos a favor de periodos anteriores? Pues cuando los créditos pagados son más que el impuesto que se cobró. ¿Qué son retenciones de pagos a cuenta? Bueno, cuando se realiza o si prestaron los servicios con datáfono, con tarjeta de crédito o de débito, los administradores de tarjeta le retienen un porcentaje. Entonces, aquí es donde de esos 15,000 se pudo haber rebajado un porcentaje cuando recibió pagos con tarjeta. Y eso es la declaración mensual que se presenta. Vamos a seguir bajando por acá. Entonces tenemos las declaraciones informativas, que es otro de los deberes, recuerdan, de la columna de deberes formales que vimos. Las declaraciones informativas se deben presentar, aquí ponemos de ejemplo la de 151 y 152, que son las más usuales en el ejercicio liberal de la profesión, el 28 de febrero de cada año, independientemente del periodo fiscal que se tenga, si se tiene año natural o periodos especiales. ¿Qué se declara aquí? Todas las compras y ventas de bienes o servicios, o sea, esa relación contractual que se tuvo con terceros, que yo le vendí a una persona 1,000, que le compré 10,000, que todo eso lo indicamos, pero que los montos y las personas con las que transé. No hay que pagar nada, pero es informativo. Siempre y cuando
no estén respaldados todos 100% en comprobantes electrónicos, porque si no, ya esa información estaría en manos de la administración tributaria. ¿Qué pasa? Vimos que pagamos cuando tenemos ingresos, cuando recibimos ingresos e inclusive cuando esos ingresos son superiores en caso de renta al monto no sujeto. En caso de IVA debemos retener. Pero ¿qué pasa si no tuvimos actividad y no presentamos la declaración por alguna razón? ¿Qué pasa si vinimos y nos inscribimos tarde? Pues hay algunas sanciones. Cuando la declaración de inscripción o que hubo alguna modificación y no la notifiqué a la administración, o debí desinscribirme y porque ya soy asalariado en tiempo completo y no me alcanza tiempo para ejercer de forma liberal la profesión y no me desinscribí, por lo tanto no presenté las declaraciones. Eso se va haciendo como una bola de nieve. Hay una sanción. ¿Qué es la sanción? Medio salario base por cada mes o fracción de mes en que pasó el tiempo y no me inscribí. Hasta un máximo de 3 salarios bases, que son 231,100 el medio salario base, y eso, el máximo, los 3 salarios bases son 1,386,000. ¿Cómo se traduce esto? Si un contribuyente vino y fue notificado 3 años después de que inició actividades, pues el tope son 3 salarios bases, o sea, un máximo de 6 meses. Entonces aquí el tope le va a quedar en 1,386,600 así hayan pasado 3 años. En cuanto a la omisión de la declaración de impuestos, habíamos hablado de que si presento tarde o no presento el todo la declaración, tenga o no tenga que pagar impuesto, tengo medio salario base por cada declaración dejada de presentar. Si es IVA y olvidé 4 declaraciones, pues tengo 231,100 por 4. Así tenga o no tenga que pagar impuesto. ¿Qué es la buena noticia con estas 2 sanciones? Que si yo contribuyente me entero de que omití la presentación de alguna de estas declaraciones y de forma voluntaria voy y lo hago, tengo una reducción del 80% en esas sanciones. O sea, en vez de pagar 231,100 porque olvidé presentar la declaración del IVA de febrero, y me enteré hasta ahora y vengo y presento tarde, entonces lo que estaría cancelando serían como 46,000 y resto, ¿verdad? El 80% de 231,100. Esa es la buena noticia acá. Entonces, no nos esperemos a que nos notifiquen procesos de cobro. Si nos damos cuenta, tenemos que presentar, subsanar, ¿verdad? Presentar la declaración, pagar lo que corresponda, en caso de que corresponda, y pagar la sanción para tener ese 80% de deducción. En el caso de la morosidad, si yo tenía que pagar impuesto y no pagué, sobre el monto dejado de pagar, cuando vaya a cancelar, se me va a aplicar automáticamente en el sistema un 1% de mora por mes o fracción de mes. O sea, si olvidé medio mes fue lo que me atrasé, pues ya tiene 1%. Si fueron 24 meses que vine a pagar la deuda de ese impuesto, pues se queda en 20%, aunque hayan pasado 24 meses. Esto se cobra, esta sanción del 1% se cobra en la del 116. O sea, no es automático que la declaración me va a hacer ese cobro, sino que en un de 116, que es el formulario de sanciones, debo autoliquidar y pagar esa sanción. ¿Qué me va a cobrar en ATV cuando yo vaya a cancelar ese impuesto? Pues se me va a cobrar los intereses. Ahí sí automáticamente si yo tenía que pagar 100 y no los pagué, entonces cuando vaya a pagar, voy a pagar 105 o 110, o dependiendo del tiempo que me retrase en pagar. La mora y la sanción por omisión o presentación tardía, esas se cancelan en los formularios o en el formulario de 116, cada una de esas sanciones, y los intereses, para que quede claro, se cancelan mediante la misma declaración de 101, de 104. Que también tiene una sanción y que esta no tiene reducción ya, el incumplimiento en el deber de llevar los registros contables y financieros al día. Esto tiene un salario base. El salario base para el año
2023 es 462.200, que es el salario de un oficinista 1 del Poder Judicial. Este salario base se actualiza cada año y es la base, valga la redundancia, para el cálculo de las sanciones. La no emisión de comprobantes autorizados. Si yo por alguna razón no le emití un comprobante, que estaba muy apurado y el cliente se fue y no le di el comprobante ni se lo mandé a correo, entonces tiene 2 salarios bases de sanción en una eventual revisión. Son 924.400, casi 1 millón de colones por no emitir un comprobante. Y esto no tiene deducción. La no aceptación de medios alternativos de pago, que una persona quiera pagar con tarjeta de débito o crédito y no le acepto ese medio de pago, entonces la sanción es de un salario base, 462.200, y tampoco tiene reducción esa sanción. Para aquellos profesionales, aquellos pequeños contribuyentes, existen los núcleos de asistencia fiscal que son similares a los consultorios jurídicos que funcionan en algunas universidades, nada más que ellos dan asesoramiento en materia contable y fiscal. Los que tenemos funcionando ahorita son en la UCR y en la Universidad Fidelitas. Ahí ustedes en la diapositiva pueden ver para este periodo los días en que están funcionando, los horarios en que están funcionando. Deben gestionar una cita a través de estos correos o de estos números de teléfono, y ellos pueden atenderle, bien sea de manera telefónica, bien sea a nivel de una videollamada, a nivel de correo. Entonces, ahí pueden gestionar las citas por las diferentes redes sociales o por los diferentes datos de comunicación que tienen ahí. Es una asistencia para contribuyentes de baja renta, es importante, ¿verdad? Los profesionales liberales pues pueden incluirse ahí. Ellos, como son estudiantes avanzados en contaduría y administración y tienen el apoyo de un profesor tutor, pueden brindarle, aparte de la asesoría contable, asesoría en servicios básicos tributarios. Ellos son capacitados por profesionales o funcionarios de la administración tributaria, y entonces les pueden orientar en los procesos de inscripción, de elaboración de declaraciones informativas, todo esto que hemos estado viendo acá. Si ustedes tuvieran una duda adicional al estar llenando estos documentos, entonces ellos les pueden orientar. Igualmente, si tuvieran consultas en temas tributarios, pueden asesorarse o pueden consultar mediante el Centro de Información Tributaria. Ahí tienen el teléfono a disposición, que es el 2539-4000. Está la plataforma Info y Asistencia tiene un chatbot que pueden preguntar por medio del chatbot, y además está la plataforma Travi ya para consultas específicas, o sea, para trámites específicos. Estos son para consultas generales, esta plataforma, y estos son para trámites específicos. Ya ahí ese trámite específico puede ser un trámite de devolución de saldos a favor que no nos pueden aplicar, entonces eso lo pueden hacer ahí. Y están también las ayudas audiovisuales, que es muy importante esta herramienta para que ustedes consulten los diferentes tutoriales, las diferentes charlas que ahí están colocadas, y sobre los diferentes temas. Sobre factura electrónica hay unos que van paso a paso en el llenado de una factura, y también sobre el llenado de declaraciones. En este caso, de nuestra parte, sería todo, y les agradecemos la escucha de esta charla, que esperamos sea de mucha utilidad para ustedes.